Escuela Dominical, lección 26. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que su cuidado, sus favores estén con ustedes. Agradezco a Dios que hoy nos permita poder compartirles la última lección de nuestra guía, la lección número 26. Así es que agradecemos a Dios porque nos haya dado ese privilegio, esa bendición, pues de haber terminado ya, amados hermanos, la guía y nuestras lecciones de escuela dominical. El título de esta lección, la lección 26 de escuela dominical, es Alcanzando a las nuevas generaciones. Y sin más preámbulo, quiero invitarle a leer la palabra del Señor en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 1, su verso 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora vayamos a ahí mismo, 2 Timoteo capítulo 3, su verso 15. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradezco en esta mañana porque nos permitas compartir la última clase de esta escuela dominical. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, el haber culminado este tiempo de escuela dominical, el haber podido terminar con estas lecciones que han ayudado, estas lecciones que han sido una bendición maravillosa a la vida de tu iglesia. Gracias porque nos has permitido el día de hoy terminar con esta lección. Gracias porque hoy nos permitas el poder terminar la lección número 26, que es la última lección de nuestra escuela dominical, y así poder ser bendecidos por tu palabra como siempre hemos sido bendecidos. Gracias porque hoy podemos, a través de tu palabra, ser ministrados y seguiremos siendo ministrados a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Repito, amados hermanos, el título de esta escuela dominical es Alcanzando a las nuevas generaciones. Los versículos que leíamos, el apóstol Pablo se toma a la tarea el poder explicarnos y poder dejar grabado a la luz de la palabra cómo una o dos o las generaciones que sean pueden ser alcanzadas. El apóstol Pablo deja en claro cómo a través de nuestra fe podemos transmitir a nuestras generaciones y que ellos puedan mantenerse firmes, puedan mantenerse constantes, que tengan un seguimiento a una vida de fe, a una vida cambiada y renovada por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hace mención acerca de un joven llamado Timoteo. Y el apóstol Pablo nos demuestra que este joven había aprendido, se le había enseñado a permanecer firme en su fe, en su ministerio,
para el servicio de la obra del Señor. Es por eso, amados hermanos, que quiero compartirles acerca cómo a través de generaciones nosotros podemos transmitir nuestra fe y de esa manera poder alcanzar no solamente a mi generación, sino a muchas generaciones que necesiten del favor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero mencionar que Timoteo era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. En el primer punto quiero enfatizar la fe de una mujer llamada Loida. Lo primero que el apóstol Pablo nos presenta es cuando le habla a Timoteo, le dice, la fe no fingida que hay en ti. Pero el texto griego dice literalmente, como lo expresa la Biblia de la versión Pablo Besón, la fe no hipócrita en ti. Y quiero leerles completamente esta versión para que podamos comprender. Y dice esta versión así: trayendo a la memoria la fe no hipócrita en ti, la cual moró primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy persuadido, dice el apóstol Pablo, que también en ti. Esta es la versión de la Biblia de Pablo Besón. Y en 1 Timoteo capítulo 1, su versículo 5, el apóstol Pablo dice estas palabras: el fin del mandamiento es amor de puro corazón y de conciencia buena y de fe no hipócrita. Vemos nuevamente la palabra hipócrita, la palabra fe no hipócrita. Esta dicha fe fue la que moró, la que habitó, la que obtuvo y transmitió la abuela de Timoteo a la madre de Timoteo, para poder dirigir sus vidas en el temor de Dios. Al decir el apóstol Pablo primero, indica que ellas tenían esa fe antes que Timoteo, porque ellas ya eran creyentes en el Dios verdadero y por eso podían inculcar esa fe en el joven Timoteo. Algo que nos interesa aquí resaltar en la abuela Loida es que en su momento un día ella falleció y fue enterrada. Pero lo más sorprendente es que su fe nunca se enterró con ella. Su fe quedó viva para transmitir a una nueva generación. A eso, ¿cómo podemos nosotros definir la fe de la abuela Loida? A eso podemos definir la fe de la abuela Loida como una fe inconmovible, una fe inquebrantable, una fe pura, sincera y genuina. El papel que había hecho la abuela Loida fue algo que influenció tanto primeramente en la vida de Eunice, su hija, como en la vida de Timoteo como nieto. En primer lugar, lo que ella hizo bien o entendió bien es que tenía que aplicar una fe genuina y verdadera en su vida personal, pero también tenía que dejar un legado, un ejemplo. También ella tenía que enseñar e instruir la vida, en este caso de Eunice, su hija. En pocas palabras, que la abuela Loida entendió que su hija tenía que instruirla de una forma correcta, que tenía que presentarle
el plan de salvación. La abuela Loida tenía la obligación y el deber personal de poder inculcar a la vida de Eunice la fe que ella profesaba. ¿Cuál es el problema de hoy que estamos viviendo acerca de nuestra fe? Vimos a la luz de la palabra que la fe que tenía la abuela Loida, Eunice y Timoteo era una fe no hipócrita, era una fe genuina, verdadera, original. Entonces, ¿cuál es el problema que hoy nosotros vivimos? ¿Cuál es el problema hoy en día, la iglesia? El problema de hoy en día es que se está viviendo una fe adulterada. Sí, escuchó bien, una fe adulterada. No vivimos la fe, sino solo queremos vivir para tener fe y recibir lo que necesitamos y lo que pedimos. Porque fe es vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo, en sujeción y bajo la voluntad de Dios. Como un día dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo dijo también en 2 de Corintios, su capítulo 5, su versículo 17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El problema de hoy, amados hermanos, es que no estamos viviendo la fe que un día abrazaron nuestros ancestros, que un día abrazaron aquellos grandes hombres, aquellas grandes mujeres. Esa fe fue suficiente para poder alcanzar a varias o a muchas generaciones. Porque fue una fe genuina y verdadera. Hoy en día nuestra fe está adulterada. Hoy en día no nos hemos comprometido con esa fe. Hoy en día nosotros no queremos compromiso para con la fe que hemos abrazado con nuestro Señor Jesucristo. Queremos tener una vida relajada en la fe. No hacemos un compromiso para poder vivir esa fe genuina con Dios. De manera que esto ha influenciado para nuestra generación. Hoy tenemos una generación lamentablemente irresponsable. Hoy tenemos una generación que no percibe la necesidad de sus vidas para acudir a aquel que puede darles la solución, a aquel que puede llenarlos, a aquel que puede darles plenitud. Lamentablemente hoy la generación que vemos es una generación apática al Evangelio. Son apáticos a la palabra, son apáticos a la fe. No quieren un compromiso. Saben y reconocen que necesitan de Dios. Mas sin embargo, viven una vida voluble, porque por un momento lloran, por un momento brincan de alegría, saltan de gozo, de devoción, pero por otro momento se olvidan que hay un compromiso, que hay una fe que los hace ser diferentes, que hay una fe que les debería de hacer comportarse diferente. Sin duda, la abuela Loida fue una madre que educó y enseñó a Eunice, su hija, en la palabra, en el Evangelio. Pero sin duda también fue una abuela que influenció a la vida de su nieto para que su nieto siguiera sus pasos como la madre ahora lo estaba siguiendo. Es por eso que hoy puedo decirles, amados hermanos, el papel de una abuela a la vida del nieto no es solamente consentirlo, ni darle lo que quiere, ni apapacharlo cuando papá o mamá lo regaña. El papel de una abuela es ver, vigilar, velar que el nieto, que la nieta
esté siendo enseñada por el padre, esté siendo educada por el padre, por la madre, sobre todo. No es una educación social, sino una educación espiritual, donde se les enseñen los principios de la palabra para que de ahí pueda regir su vida, para que de ahí dependa la estabilidad de su diario vivir. Sin duda, la abuela Loida supo influenciar, dirigir la vida de un nieto que lo necesitó, que lo ayudó mucho en su ministerio, en su carrera, en su diario vivir. Pero ¿cómo fue la fe de Eunice? Sin duda, Eunice fue o es la que representa a la mujer sabia en el libro de Proverbios, su capítulo 14, su versículo 1. Dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Yo les puedo decir en esta mañana, Eunice tenía la decisión, escuchen, Eunice tenía la decisión de continuar con la educación, con la enseñanza con que ella había sido educada, había sido enseñada, o hacer un alto y educarla como ella bien le pareciera a su hijo Timoteo, sin la intervención de la enseñanza de su madre Loida. Mas sin embargo ella concluyó, supo que si su vida era una vida que había plenitud, y que si en su corazón estaba la palabra, el temor de Dios, estaba Dios en ella y no le hacía falta nada, entonces también su hijo, una vez que él tuviera la enseñanza de la palabra, que él tuviera o abrazara la fe que ella tenía, él también no le haría falta nada. Automáticamente él viviría una vida, o iba a vivir una vida en plenitud al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero Eunice tenía la decisión de seguir con esa cadena y ese ejemplo de instruir, de dirigir, de enseñar a los hijos, o bien no hacerlo. Ella tenía la decisión, ella tenía su libre albedrío. Aquí hay un ejemplo de mujer que todo hogar cristiano necesita. Sí, aquí hay un ejemplo de mujer que todo hogar cristiano necesita. Porque hay un problema que ha hecho que nuestros hijos no tengan un compromiso ni una relación con Dios. Y este problema es fuerte. Este problema es una realidad de nuestras vidas, amados hermanos. Y el primer problema que encuentro, el por qué nuestros hijos lamentablemente no han podido hacer un compromiso y no tienen una relación con Dios, es por nuestra culpa. ¿Y sabe cuál es lo primero? Lo primero que los ha llevado o que los ha alejado de tener un compromiso y una relación con Dios es nuestra incongruencia. No somos congruentes. Nos volvemos padres, hombres, mujeres incongruentes, porque una cosa decimos y otra cosa hacemos. Después que somos incongruentes, nos volvemos hipócritas, y después de ser hipócritas, perdemos nuestra autoridad moral y espiritual. Eso ha llevado que nuestros hijos no tengan un compromiso ni una relación seria con Dios. Por nuestra incongruencia, por nuestra hipocresía, y automáticamente perdemos nuestra autoridad moral y espiritual. ¿Cómo vemos nuestra incongruencia? ¿Cómo vemos nuestra hipocresía? Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a nuestros hijos
que tengan un tiempo de oración. En cuanto nosotros como padres, es rara la vez cuando hacemos una oración. Son raras las veces cuando nos comprometemos a orar. No tenemos un seguimiento, no tenemos una frecuencia, no tenemos un hábito de poder ir a la oración para que sea un ejemplo a nuestros hijos. Cuando a tu hijo le dices, hijo, ora un tiempo. Hijo, pídele a Dios por tus estudios, pídele a Dios por tu trabajo, pídele a Dios, hijo, por tu vida. Y de paso le pides a Dios por mí, por tu mamá, por tus hermanos. Aprende a orar. Ora, hijo, porque lo necesitas. Es necesario la oración. Nuestros hijos muchas veces por respeto no nos van a reclamar, ni mucho menos nos van a contestar con la verdad. Pero ¿cómo quieres que tu hijo, cómo queremos que nuestros hijos hagan algo que ni siquiera nosotros lo hemos aprendido a hacer con frecuencia, lo hemos aprendido a hacer con un sentido de responsabilidad? Porque no eres responsable. Cuando quieres ora, cuando no quieres no oras, cuando quieres oras y cuando no, pues bien, te da igual el orar o el no orar. Eso hace que perdamos nosotros la congruencia de nuestra vida. Nos volvemos incongruentes en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿Cuántas ocasiones le hemos pedido a nuestros hijos, oren, pero nosotros cada vez que nos acordamos lo hacemos? Y si no podemos, pues no lo hacemos. No hay ningún problema. Pero así somos muy buenos para pedirles que ellos hagan lo que nosotros nos cuesta hacer. Qué lindo y maravilloso es que tú como padre, como madre, comiences a llevar la responsabilidad en tu matrimonio, en tu familia, y que tú des la iniciativa, que tus hijos te vean orar, que cuando vengan tus hijos del trabajo, cuando se levanten, cuando estén a punto de comer, cuando estén a punto de acostarse, que tus hijos te vean de rodilla, que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean clamando, y tus hijos van a ver en ti esa continuidad, van a ver en ti esa responsabilidad que tienes a través de la oración, y tus hijos, sin que tú se los pidas, ellos lo harán porque lo están viendo que tú lo haces. Pero somos incongruentes. El segundo ejemplo, ¿cómo podemos pedirle a nuestros hijos que lean la palabra si nosotros no la leemos? Fíjese cuál es lo tremendo. Y esto sin temor a equivocarme, hay muchas familias que no leen la palabra en sus casas, que la Biblia únicamente la leen cuando van a la iglesia. Y cuando regresan de la iglesia, ya sea que la dejen en la mesa, ya sea que la dejen en el escritorio, ya sea que la dejen en el librero, donde quiera que lo dejen, estoy seguro que de ahí no la mueven hasta que regresan al culto nuevamente, abren la Biblia y en casa no la abren para leerla. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a ser congruentes cuando le pedimos a nuestros hijos que lean la Biblia? No podemos. No podemos. Por eso muchas veces, amados hermanos, quiero hacer hincapié en esto. Yo me he encontrado con matrimonios, con familias que han llegado llorando a nosotros, nos han dicho, pastor, ayúdenos a orar, mi hijo está en un estado, mi hijo está ahorita en una condición, en un proceso en el que tal vez es su desarrollo, tal vez es la etapa en la que está pasando, pero está muy rebelde, mi hijo está muy grosero, no entiende, no obedece. Por favor, pastor, ayúdenos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos da? Lo primero que yo pregunto es, ¿cuántas veces usted le recuerda a su hijo o le enseña a su hijo que así como usted lee la Biblia, él la tiene que leer? Muchas veces, tristemente lo digo, muchas veces familias me han dicho, pastor, no, pues es que
Pues rara es la vez que yo le digo a mi hijo que lea. O de vez en cuando yo leo la Biblia y pues ellos definitivamente no la leen. Eso para mí es preocupante. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo es posible que tú no entiendas que la actitud que está tomando tu hijo o tu hija es porque no sabe qué hacer? Está en la etapa de la adolescencia. Adolescencia quiere decir que adolece, que no sabe, que no entiende cómo enfrentar la vida, que no sabe qué sentir, que no sabe qué hacer, cómo accionar, qué decir. Está en una etapa en la que si madura o en la que es inestable. Es ahí donde tú tienes que comprender que él no sabe qué hacer, se comporta de una manera, al rato se comporta de otra, es inestable en su forma de ser. Pero yo te digo, ¿cómo es posible que no podamos darnos cuenta? Cuando tú le das instrucción a alguien qué hacer, lo hace como las instrucciones se dijo. Y la Biblia, ¿qué es para nosotros? La Biblia es una instrucción. ¿Cómo es posible que nosotros no entendamos, amados hermanos, que nuestros hijos muchas veces se comportan de una manera? Si nuestros hijos se comportan de una forma en la que nosotros no queremos y no lo vemos bien, no es porque simplemente ellos quieran ser así, sino que están careciendo de enseñanza, de instrucción. Y yo te pregunto, ¿en dónde van a encontrar la instrucción, la enseñanza? ¿Dónde ellos van a aprender cómo comportarse, cómo guiarse, cómo ser en esta vida? En la palabra de Dios. La palabra de Dios los va a educar, la palabra de Dios les va a enseñar, la palabra del Señor les va a decir cómo comportarse, cómo vivir, cómo ser. Y si ellos no leen la palabra, ¿cómo van a aprender a comportarse? Si ellos no estudian la palabra, entonces ¿cómo Dios hará un cambio en sus vidas? Si nosotros mismos no la leemos, no la estudiamos. Porque nos hemos de dar cuenta de algo. Cuando tú estudias la palabra, algo maravilloso ocurre en ti. Una obra gloriosa ocurre cuando leemos la palabra. Ese es el milagro que hace la Biblia. Nos confronta, te pone entre la espada y la pared, te hace un vil pecador, te hace sentir que verdaderamente necesitas la ayuda del Creador para suplicarle, para pedirle, para seguirle, para buscarle. Es lo mismo que hará con tu hijo. A tu hijo lo va a confrontar, a tu hijo lo va a poner entre la espada y la pared, le va a enseñar cómo vivir, le va a enseñar qué decisiones tomar. Eso es lo que hará la palabra. Pero si tú no permites que la palabra guíe y dirige a tu hijo, entonces tu hijo va a carecer. Se va a dejar enseñar por los amigos, por lo de la calle. Y no estamos dejando que la palabra instruya a nuestros hijos. El siguiente ejemplo donde somos incongruentes en el temor de Dios. Lo primero que le decimos a nuestros hijos es: hijo, de tu casa a la escuela y de la escuela a tu casa. Y por favor, pórtese bien, que usted conoce a Dios, que usted busca a Dios y no debe de hacer cosas malas. Nos volvemos incongruentes, porque en alguna ocasión tu hijo te ha escuchado hablar malas palabras y por eso él las habla. En alguna ocasión tu hijo te ha visto que has hecho cosas que no debes de hacer y por eso él las hace. En ocasiones tus hijos te han escuchado, te han visto, han sabido que tú has hecho algo. Y cuando tú le hablas del temor de Dios, es probable que no te lo digan, pero dice mi papá hablándome del temor de Dios. Si él hizo esto, si él hizo lo otro, ¿qué puede decirme acerca del temor de Dios? Él nunca lo ha tenido o no lo tuvo, porque hizo esto, hizo aquello. Y ahora él viene a hablarme del temor de Dios. Nos volvemos incongruentes. Cuando le decimos a nuestros hijos: hijos, obedezcan, sean obedientes, y nos hacemos bien bíblicos, y le citamos Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es bueno delante de Dios. Y todavía le decimos: lean la Biblia, ahí lo dice, que obedezcan a sus padres. A nuestro favor,
tomamos la Biblia para hacerlos entender. Pero te voy a decir algo, amado hermano. Si tú no te sujetas a Dios y no obedeces a Dios, tus hijos nunca te obedecerán y nunca obedecerán a Dios. Cuando tú aprendas a sujetarte y a obedecer a Dios, entonces tus hijos aprenderán a sujetarse a ti, pero también aprenderán a obedecerte. ¿Cómo puedes pedir obediencia si tú no obedeces a la cabeza que es Cristo, que es Dios? Tú que eres cabeza tampoco te van a obedecer. El siguiente ejemplo de incongruencia nuestra es la santidad. No pidas santidad a tus hijos, a tu familia, cuando tú es probable que no lo tengas. Practica, vivamos la santidad. La adoración, el siguiente ejemplo, la adoración. No podemos decirle a nuestro hijo, deja de estar viendo como en el cine, como en una plaza comercial, aplaude, levanta tu voz, clama a Dios, adóralo. Si tú eres el mismo. Cuando llegas al templo, lo único que haces es que te paras, estás viendo al hermano que como canta, estás viendo aquel que como aplaude, estás viendo de aquel que si está llorando o está orando o está cantando, pero no te concentras para adorar a Dios. ¿Y cómo le pedimos a nuestros hijos que adoren? Si hay algo, desde mi perspectiva personal, si hay algo que tú quieres que tu hijo haga, hazlo tú primero. Cuando llegues al templo, no importa lo que dejaste en casa. Cuando llegues al templo, no importa las necesidades que tengas. Cuando llegues al templo, no importa las aflicciones que tengas, tú levanta tus manos, tú adora a Dios, que tus hijos te vean adorar a Dios, que tus hijos te vean levantando tus manos, que tus hijos te vean abriendo tu boca, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando ellos vean que tú lo haces como papá, como mamá, entonces ellos también lo harán. Pero en ocasiones nosotros nos comportamos hipócritamente. Porque en el templo es posible que levantemos nuestras manos, adoremos, parece ser con todo nuestro corazón, derramamos nuestras lágrimas, pero parece ser que llegando a casa todo se olvida. Mal hablas, mal miras, criticas, ofendes a tu esposa, a tu esposo, dices malas palabras. Haces cosas que no debes. Y esa es la forma, la manera que quieres ganar a tu generación. No es la forma ni es la manera. Porque Pablo dice que Loida, Eunice y Timoteo tenían una fe no hipócrita. Una fe genuina, verdadera. De repente nosotros también le decimos a nuestros hijos, hoy no vamos a ir a la iglesia porque no hay para la gasolina, no hay para que yo les invite a nada en el templo, por eso hoy nos quedamos. Pero cuando estás viendo que se están portando rebelde, cuando estás viendo que no te obedecen, ahí sí, no hayas qué hacer para que lo lleves a la congregación. No hayamos qué hacer para llevar a nuestros hijos porque queremos que tengan de Dios y así ellos se compongan de sus actitudes. Somos incongruentes. Por último, el siguiente ejemplo que quiero dar es que enseñemos con disciplina a nuestros hijos de los principios bíblicos. Sea disciplinado para enseñar a su hijo de los principios bíblicos que lo van a hacer estable en la vida. Recuerde las palabras de Jehová cuando le habla a Josué. Que nunca se
aparten de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que en ella medita de día y de noche. Fíjese que es lo que Dios le está diciendo a Josué. Medita en ella de día y de noche. Que nunca se aparte de nuestra boca, nuestra vida, este libro de la ley. Tengamos un verdadero sentido de responsabilidad, amados hermanos, para enseñar a nuestros hijos. Fíjese lo que Dios le está hablando a la vida de Josué. En el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La vas a atesorar, la vas a recordar en tu boca, siempre la vas a decir. De día y de noche la vas a repetir, siempre la vas a guardar. ¿Para qué? Para que la vivas, para que lo practiques. Porque dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué le vas a enseñar y educar a tus hijos en la palabra? Para que sean gente de bien, para que sean plenos en la vida. Por eso el libro de Proverbios, su capítulo 22, su versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tú le enseñes a tu hijo, cuando tú le enseñes la palabra a tu hijo, parece ser que al momento, en el instante, parece ser que es una pérdida de tiempo. Parece ser que es en vano lo que estás haciendo con tu hijo, porque ves como que no muy lo toma en serio. Ves como que de repente sí lee, como que de repente lo entiende, como que de repente no lo entiende, pero está sembrando una semilla que tarde que temprano, cuando ellos crezcan, aunque tú no lo creas, aunque en el momento no lo vistes, pero te darás cuenta que la palabra quedó sembrada, que de repente ellos, cuando se encuentren en una situación que les va a tocar decidir entre ceder al pecado o no cederlo, ellos tomarán la decisión de no ceder, porque hay una palabra que quedó sembrada en su corazón. Cuando tú les enseñaste, cuando tú les instruiste, entonces nadie podrá apartarlos del camino de la fe, porque tendrán un buen principio, una buena base, que es la palabra del Señor en sus vidas. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos hace falta poder enseñar a nuestros hijos de la palabra, que ellos conozcan la palabra. Escucha bien este pensamiento. No es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan rectos si los enderezamos cuando son bien jóvenes. Pero querer enderezarlos después de haber consentido cosas es tarea difícil. Escucho bien. Vuelvo a repetirlo. No es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan rectos si los enderezamos cuando son bien jóvenes, o sea, a tiempo. Pero querer enderezarlos después de haber consentido cosas es tarea difícil. Y vaya que sí, porque de repente hay familias que quieren actuar, quieren enseñarle ya cuando los hijos son drogadictos, alcohólicos, cuando andan con amiguitos en la calle, que les gusta hacer travesuras. Cuando ya ven que están hasta ese extremo sus hijos, es cuando piden oración por él, cuando piden que los jóvenes lo visiten, cuando piden que se le evangelice, que se le hable la palabra para que retroceda de la vida. Pero no, ya es tarde. Ya es tarde en el sentido de tu responsabilidad, porque tú debiste haberle enseñado la palabra para que cuando él creciera, cuando fuera viejo, entonces la palabra hiciera la labor, hiciera el trabajo y el propósito que tenga que hacer en él, y no se te hubiera escurrido de las manos.
¿Cuál fue el papel de Timoteo? Para Timoteo no fue fácil el poder adoptar una fe, sobre todo porque tenía dos ejemplos, un positivo y un negativo. El positivo era que tenía una madre que lo estaba inculcando para que él abrazara la fe en el Señor Jesucristo. Pero por otro lado, tenía un padre griego que parece ser, según la historia, él nunca fue creyente, él nunca aceptó a Cristo en su corazón. Mas sin embargo, Timoteo no tuvo el pretexto para decir: es que mi padre me dio este ejemplo y yo lo voy a seguir a él, sino que optó y tomó la mejor decisión de su vida: abrazar la fe, la cual su madre le estaba dando el ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque era una fe genuina, una fe verdadera. Fue suficiente la fe, fue suficiente la vida de una mujer llamada Eunice para que lograra que Dios tocara verdaderamente el corazón de su hijo, lo transformara, lo cambiara y pudiera ser un siervo de Dios. Hoy mucha gente pone el pretexto: es que mi hijo se desvió, es que mi hijo anda en el mundo porque no le ayuda el ejemplo de su padre, no le ayuda el ejemplo de su madre. No, Señor, nosotros somos libres de tomar nuestra decisión. Y si él está ahí es porque fue su decisión, nadie lo obligó. Él tiene libre albedrío y él tiene también la decisión y la facultad de un día retroceder y venir a Cristo y cambiar el rumbo de su vida. Timoteo escogió bien. ¿Y sabe usted por qué? Porque tenía el ejemplo de una abuela que tuvo una fe genuina. Tuvo el ejemplo de una madre que vivió una fe genuina. Tuvo el ejemplo de una madre que nunca fue hipócrita con él en el sentido de vida. Tuvo una madre que fue congruente con lo que decía y con lo que hacía y nunca perdió la autoridad moral y espiritual de su hijo, porque mantuvo una fe verdadera, genuina, original. Lamentablemente hoy nuestras generaciones lamentablemente se han salido de nuestras manos. No es porque Dios ya no pueda cambiarlos, no es porque la palabra ya no tenga poder, sino que nosotros a través de nuestro comportamiento los hemos alejado. Hemos sido incongruentes, hemos sido hipócritas en nuestra manera de vivir, hemos perdido nuestra autoridad moral y espiritual. Te pregunto en esta mañana, iglesia, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo para que tu generación sea alcanzada? ¿Qué estás haciendo para que la generación en la que estamos sea alcanzada? ¿Estarás viviendo una fe genuina, verdadera? ¿O estarás viviendo una fe hipócrita? Que no eres congruente con lo que dices y con lo que haces. ¿Quieres alcanzar a una generación? ¿Quieres que esta generación sea alcanzada? Entonces te doy un consejo. Pregunto yo, hoy necesitamos a mujeres como lo fue Loida. Hoy necesitamos a mujeres como fue Eunice. Levántate en el nombre de Jesús y sé una Eunice, sé una Loida. En el nombre de Jesús, levántate ahora. Tal vez necesitas luchar, pelear por tu familia, por tu hogar. Sé como la mujer sabia de Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Tal vez no has sabido fingir el papel de la mujer sabia. Tal vez no has sabido tomar el papel de la mujer sabia. Tal vez no has sabido tomar el papel como lo hizo Eunice. Hoy levántate como la Eunice que necesita tu hijo. Hoy levántate como la Eunice que necesita tu familia. Y en el nombre de Jesús educa a tus hijos. En el nombre de Jesús instruye a tus hijos. En el nombre de Jesús levántate para que esta generación sea alcanzada. Para que esta generación sea impactada
impactada por el poder del Espíritu Santo, porque estás viviendo una fe genuina, una fe verdadera. Levántate como Eunice, levántate como Loida, en el nombre de Jesús. Hoy los hogares cristianos necesitan a Loida, hoy necesitan a Eunice, y hazlo. Levántate tú como ellas, en el nombre poderoso de Jesús, para alcanzar a nuestra generación. Aleluya, bendito el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirnos compartir tu palabra. Esta generación necesita de ti. Esta generación necesita de ti. Esta generación necesita el ejemplo de vida de una fe genuina. Hemos dejado de ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Necesitamos abrazarnos como lo hizo Loida, como lo hizo Eunice, y como finalmente vino a una generación como lo que fue Timoteo, a demostrarnos que no importa la edad, que no importa la edad. Cuando tenemos el ejemplo de alguien que ha vivido una fe genuina, esto se contagia. Esto se va transmitiendo a las nuevas generaciones cuando vivimos una fe genuina. Dios, pido por la vida de tu iglesia, Cristo el Divino Redentor. Ayúdanos para vivir una fe genuina, verdadera, y que podamos transmitirla a nuestra nueva generación. No solamente hablamos de nuestros hijos, sino a los demás jóvenes, a la demás generación que tal vez te conoce o no te conozca. A ellos también necesitan recibir y abrazar la fe que nosotros tenemos. En tus manos deposito la vida de tu iglesia. En tus manos deposito la vida del pastor Pablo Corzo y su esposa Leti. Pido y suplico en el nombre de Jesús que sigas guardando su vida, que sigas usando su vida, que tu gracia y tu misericordia sea con ellos, usándolos y respaldándolos en la congregación como pastores. Guarda sus vidas, guárdalos. Dios, en tus manos pongo los matrimonios, en tus manos pongo las familias, en tus manos pongo en el nombre de Jesús a cada padre, a cada madre. Que tu Espíritu Santo redarguya para hacernos entender nuestro verdadero sentido de responsabilidad para con nuestros hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. En tus manos pongo y deposito la vida de tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Creo que todos podemos decirle: Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, mi amado Jesús. Ahora diré: no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te